que empezamos una hora más temprano. ¿Cómo se sienten, hermanos? Bien. ¿O quieren que le bajemos otra hora más temprano? Amén. ¿Cómo se sienten? Es nuestro primer servicio, hermanos, que empezamos hoy una hora más temprano. Gracias a Dios por los que pudieron llegar a tiempo, hermanos, para poder estar en la escuela dominical. La escuela dominical empezará todos los días desde hoy en adelante, hermanos, a las 10 de la mañana, para que podamos escuchar y aprender también la palabra de nuestro Señor, hermanos. Amén. Y que podamos adorar juntos. Eso es lo más importante, hermanos, que podamos adorar juntos a nuestro Dios. Yo siempre he dicho, y ayer en la reunión de pastores decía, un pastor decía que la adoración, hermanos, a nuestro Dios no es la alabanza. Que la adoración a nuestro Dios no es venir y adorarle aquí, sino que la adoración a nuestro Dios, hermanos, sea un estilo de vida. Que Cristo viva en nosotros, que nosotros reflejemos a Cristo y que Él sea, eso es lo más importante, hermanos, y que Él sea el que se refleje en nosotros. Esa es la adoración de nuestro Señor, hermanos, que nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere, que podamos nosotros reflejar a Cristo, pero sobre todo que Cristo se refleje en cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, el deseo de mi corazón es esto, que podamos estar aquí adorándole, que podamos estar aquí sirviéndole, que podamos estar aquí, hermanos, en este lugar agradándole a nuestro Señor. Y que podamos nosotros, si este lugar nos ha dado, hermanos, que podamos nosotros alimentarnos grandemente para poder salir cada vez que vengamos a este lugar bendecidos. Y que nosotros podamos mostrarle al mundo, hermanos, lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Eso es lo importante, hermanos. Que cuando nosotros vengamos a este lugar, que nosotros podamos salir bendecidos, que nosotros podamos reflejar al mundo lo que el Señor ha hecho en nosotros. Muchas de las veces decimos que no sabemos evangelizar, que no podemos evangelizar, pero en esta tarde, hermanos, el Señor puso una prédica en mi corazón de un testimonio que vamos a ver, solamente un testimonio que vamos a ver, y que Él mismo con ese testimonio ha dado la vuelta al mundo, y muchos, pero muchos lo conocemos perfectamente a Él por el testimonio que Él tuvo. Es bien importante, hermanos, que cada uno, como hijos de Dios, que nosotros transmitamos o transmitemos lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Es bien importante, hermanos, que nosotros como soldados de Cristo estemos fieles hasta la muerte, que estemos, hermanos, haciendo lo que nuestro Señor nos dice. Ayer tuve la oportunidad, hermanos, no puedo decirles si oportunidad, privilegio, decepción, no encontré la palabra correcta, hermanos. Pero ayer Dios me permitió poder ir con mi familia de sangre. Un hermano cumpleaños y fuimos ahí con mi familia, con mi esposa, mis suegros, mi hija. Y fuimos ahí, hermanos, y de verdad a mí me dio tristeza en mi corazón. Dio tristeza en mi corazón, hermanos, por ver cómo viven o cómo vive mi familia. Que mi familia, hermanos, les hemos hablado de una forma, de otra forma, les hemos predicado, les he dicho con el testimonio, con todo, hermanos, y da tristeza en mi corazón cómo viven muertos en sus delitos y pecados, cómo viven revolcándose en el pecado. Se entristeció mi corazón, hermanos. Duramos, yo creo, 30 minutos duramos ahí, a lo más, y de eso que yo fui temprano para que todavía no llegara nadie, para que los encontrara. Yo dije, los voy a encontrar todavía buenos y sanos. A las 4 de la tarde voy, le doy su regalo, lo felicito, comemos y nos vamos. Llego, hermanos, y de verdad, tristeza en mi corazón,
¿Por qué les digo que duré solamente 30 minutos ahí, hermanos? En primer lugar, yo entristecido, pero el Espíritu de Dios, hermanos, no me deja compartir con ellos. ¿Por qué? Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas. Y usted me podría decir, pastor, pero es su familia. La familia de Cristo es mi familia. Y yo le decía a mi hermano, voy a usar este ejemplo de ver cómo estás muerto, revolcándote en el lodo, ensuciando porque él no conoce de Cristo. Pero voy a usar este ejemplo, cómo vives muerto en tus delitos y pecados, revolcándote en el mundo. ¿Por qué? Porque no quieres saber nada de Dios. Me voy. Le dije, ¿sabes qué? Muchas gracias. Me voy. Y a raíz de eso, hermanos, el Señor puso en mi corazón, no traía la prédica, pero ya tenía la prédica, pero ese ejemplo, hermanos. Porque cuando un hijo de Dios verdaderamente ha aceptado a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, no tiene comunión con las tinieblas. No hay comunión con las tinieblas. Te entristeces cuando estás en el mundo, te entristeces cuando estás en el pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que mora en aquellos que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, hermanos, es el que te está redarguyendo que tú no perteneces a este mundo. La misma palabra del Señor dice en Juan 17, Señor, no te pido que los apartes o que los quites del mundo, pero sí apártalos del mal. El Señor nos dio a cada uno de nosotros, hermanos, el libre albedrío, pero nos redarguye que nosotros debemos de apartarnos del mal, que nosotros debemos de separarnos del pecado, que nosotros debemos estar fuera de las tinieblas. ¿Por qué? Porque nosotros somos la luz de esta tierra. El Señor, de una forma u otra, hermanos, nos llama, porque un hijo de Dios no puede seguir siendo participante del pecado. Lo único que nos queda es mirar, y la misma palabra de Dios, hermano, nos dice, por sus frutos los conoceréis. Siendo mi familia, yo no pude aguantar, hermanos, más que media hora. Yo no sé usted por qué, o no entiendo por qué personas que dicen que son cristianas se siguen deleitando en el mundo. Y yo orándole al Señor, decía, Señor, pero ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo no puedo lograr entender cómo una persona que es tuya sigue participando de las cosas del mundo, sigue ensuciándose en el mundo, sigue en medio del pecado? ¿Acaso pertenece al mundo? ¿Acaso no es hijo tuyo? Porque no hay otra explicación, hermano. No hay ninguna otra explicación. Si un verdadero hijo de Dios ha aceptado a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador y se ha arrepentido de la vida en la que llevábamos, hermanos, el Espíritu empieza a morar en nosotros y empieza a transformar a aquella persona, a hacerlo una persona nueva, porque 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No podemos seguir deleitándonos del mundo cuando tenemos el Espíritu de Dios que nos redarguye y nos exhorta que nosotros debemos separarnos. Por eso la palabra santos es separación, apartados para la gloria de nuestro Señor. Se dice, hermanos, escúchelo bien. Se dice que una ancianita, una señora ya avanzada de edad, no quiero decir los años porque después decir, ay, pastor, ya nos dijo ancianita. Pero se dice que una ancianita, hermanos, cuando ya a una cierta edad, de un pueblo, cuando salió de la iglesia, se encontró una amiga. La amiga se la encontró y le pregunta, ¿ya terminó el sermón? Y le dice ella, no, el sermón aún no termina. Ya el pastor predicó el sermón. Ya el sermón fue predicado, dice. Y por cierto, muy bueno, pero no ha terminado. Ahora, dice, voy a hacer mi parte del sermón. Voy a vivir el sermón.
Yo no sé cuántos de nosotros, hermanos, queremos vivir verdaderamente el sermón. ¿Cuántos de nosotros queremos vivir verdaderamente la palabra de nuestro Señor? Cuando una congregación, por pequeña que sea, hermanos, reacciona de tal manera por causa de los sermones del pastor, el beneficio de la obra y el reino de Dios, hermanos, es incalculable. ¿Por qué? Porque no es el pastor el que predica, es el mensaje del que lo mandó a predicar. Es lo más importante, hermanos. Es el mensaje que se predica. No importa el pastor que lo esté predicando, no importa si sea el pastor por muy famoso que sea o si es un aprendiz, pero el sermón que se predica, la prédica que se predica, hermanos, es el mismo Dios que la está predicando. Hay que vivirla, hay que hacerla nuestra para glorificar nosotros a nuestro Señor. Hay que ser como esta ancianita y decir: gloria y honra sea para nuestro Dios. Hay que vivir lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Cuando nosotros vamos a aplicar, hermanos, a vivir la palabra de Dios en nuestras vidas, cuando la iglesia de Cristo va a poder hacer la palabra propia y ponerla en práctica, cuando la iglesia de Cristo va a ser verdaderamente hacedores de la palabra de nuestro Señor, cuando nosotros vamos a vivir la palabra en nuestra vida, vivir en medio de la palabra y ponerla en práctica en nuestra vida. ¿Para qué? Para el beneficio de la obra de Dios, para el beneficio del reino de los cielos. Hermanos, nosotros estamos aquí para hacer eso. Fuimos llamados nosotros para cumplir el propósito de hacer la obra de nuestro Señor. En esta tarde, hermanos, vamos a estar mirando, como les dije, un caso espectacular que a mí en lo personal, hermanos, me llenó de admiración y me llenó de fuerzas para poder continuar hacia adelante, glorificando primeramente a nuestro Señor. Porque nosotros, hermanos, es a lo que estamos llamados. Nosotros es a lo que el Señor con ese propósito nos llamó, que nosotros glorifiquemos al Señor, que nosotros vayamos, que nosotros enseñemos, que guarden y sobre todo que bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir a la palabra de nuestro Señor, hermanos. Yo sé que en esta tarde, ya les hicieron esta noche, pero en esta tarde va a salir bendecido. En Hechos 26, 13. Cuando lo tenga, hermanos, póngase de pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios, hermano. Hechos 26. Hechos 26, 13, hermanos. Vamos a esperar que todos lo tengan. Pónganse de pie. Con un fuerte amén cuando lo tenga, hermano. Amén. 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 Dice la palabra del Señor así, hermanos. En Hechos 26, 13, lo voy a leer desde el 12, hermanos. Ocupado en esto, iba a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Pablo relatando: cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que
para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra, hermanos. Vamos a orar. Señor Dios mío, Padre Celestial, Señor, vuelvo a ti en esta hora, Padre Santo, primeramente poniéndome en tus benditas manos. Señor, te pido, Padre, que tu palabra sea expuesta, Señor, tan clara como está escrita, Padre. No permitas, Padre Santo, que salga vocabulario, palabras mías, Señor. Palabras mías son vanas, que no tienen validez. Palabras mías, Señor, que lastiman a tu iglesia, Padre. Pero tu palabra, Señor, es la que nos edifica. Tu palabra, Señor, es la que nos sostiene. Ahora te pido, Padre Santo, por esta tu iglesia, por este tu pueblo, Señor, que seas tú, Padre Santo, quebrando, Señor, estos corazones, para que tu palabra, Padre, pueda penetrar hasta lo más profundo. Que tu palabra, Señor, pueda edificar, Padre, a estos corazones. Que tu palabra, Señor, como es espada de doble filo, Señor, que tiene punta, que corte, Señor, al entrar, que corte, Padre, al salir, Señor. Que tu palabra, Padre, sea la que nos redarguya a cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, se haga eco en nuestros corazones y que podamos nosotros, Señor, arrepentirnos de nuestros malos pecados, de nuestras malas decisiones, Señor, y que podamos atender el llamado, Padre, que tú nos has hecho. Que cumplamos, Padre, ese llamado. Que cumplamos, Señor, el propósito por el cual fuimos, Señor, salvos, para glorificarte solamente a ti, Señor. Así como Pablo, Padre Santo, relatando solamente su testimonio, Señor, lo que le sucedió al tener un encuentro verdaderamente contigo, Señor. Te pido, Padre, que nosotros también podamos salir testificando ese encuentro, Señor, que hemos tenido contigo, Padre. Señor, usa a tu siervo, abre estos corazones y en tus manos estamos, porque lo oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Puede tomar asiento, hermano. Pablo, relatando su conversión, pero vamos a aprender bastante acerca de este siervo de Dios y un testimonio claro que nos dio él, y que hoy, hermanos, usted y yo podremos decir: sí, Señor, te sirvo, o no te sirvo, Señor. Sí soy lo que digo que soy, o no soy lo que digo que soy. Es más, no soy salvo. Por eso es que no puedo testificar de él. Porque una persona, hermanos, escúchelo bien, porque una persona que no ha sido salvo, una persona que no conoce de Cristo, ¿cómo es que esa persona puede hablar de algo que no conoce? Una persona que no conoce a Cristo, ¿cómo va a hablar de algo que no conoce? ¿Cómo a mí me van a decir, pastor, cómo se pone la alfombra? Yo le decía, hermano, pues el día que la pusieron ahí en la alfombra, en la iglesia, yo les puedo decir, el hermano usó estos métodos, pero yo no sé ponerla. Pero si me dicen, pastor, ¿cómo se pone la insolación? Yo voy y les enseño cómo se pone la insolación. Porque sé, es algo que yo conozco, es algo que yo estoy viviendo, es algo que yo he vivido por los últimos 27 años.
Si usted me pregunta de Cristo, yo le puedo decir, hermano, es que Cristo es el único que salva. Es que Cristo, hermano, es el único que puede ayudarte. Es que Cristo es el único que puede salvarte. Es que Cristo es el único que puede transformarte. ¿Por qué? Porque los últimos 14 años lo único que he hecho es enfocarme en la vida de Cristo. He conocido a Cristo. Pero una persona que no conoce a Cristo no puede testificar de Cristo. Puede testificar de lo que él cree, de lo que él piensa, pero no del Cristo de la Biblia. Pero si usted conoce a Cristo, usted puede hablar de Cristo. Es como un chef. Si le dice, oye, ¿cómo se pone, cómo se pinta? Va a decir, bueno, yo soy chef, yo no soy pintor. ¿Cierto o no es cierto? Si nosotros somos hijos de Dios, nosotros debemos de testificar del Dios de la Biblia. Nosotros debemos de hablar del Dios de la Biblia, que lo que Dios ha hecho solamente en nosotros. El Señor nos está mandando, ¿sabes qué? Les enseñas toda la teología, les enseñas homilética, les enseñas. No, el Señor dice, ¿sabes qué? Testifica. Testifica lo que yo he hecho por ti. Pablo aquí relatando solamente su conversión. Dice, ¿sabes qué? Yo diciéndole a los de Damasco solamente lo que decían los profetas, solamente lo que decía Moisés. Ahora nosotros tenemos los libros de Pablo, nosotros tenemos el Nuevo Testamento. ¿Por qué entonces nosotros no empezamos a hablar, hermanos, de los profetas de Moisés y del Nuevo Testamento, de lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros? Con el simple testimonio y nuestro diario vivir, hermanos, de lo que Dios ha hecho en nosotros, de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Usted sabe, y yo le decía al principio cómo está perdida mi familia. Están en pecado, revolcándonos en el pecado. Pero hermanos, lo más triste es que no quieren reconocer a Cristo. Lo más triste, hermanos. ¿Cómo vivíamos antes nosotros de Cristo? ¿Cómo estábamos nosotros muertos? El miércoles lo decíamos claramente. El mundo está muerto igual que cuando nosotros estábamos sin Cristo. Estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, como dice la palabra del Señor en Efesios 2:1. Por lo tanto, no éramos felices. Necesitábamos esa felicidad, y porque necesitábamos esa felicidad, hermanos, nosotros la buscábamos en los placeres de este mundo. ¿Saben por qué los gays se hacen gays? Porque buscan felicidad en otro hombre. Las lesbianas buscan felicidad en otra mujer. No nacieron así. Quieren buscar felicidad en esto, en esto otro. Los drogadictos, ¿saben por qué se van a las drogas? Porque buscan la felicidad en las drogas, y por un momento, ay, se siente bien feliz. Cuando están drogados, cuando se les pasa, son totalmente infelices. El borracho, cuando está tomando, es feliz y se siente feliz cuando está con la tomadera, pero al día siguiente es feliz. Cuando se le pasa el efecto del alcohol, es feliz. No, hermanos. Buscan la felicidad en cosas extras. Pero si nosotros la buscamos en Cristo, Él es la felicidad. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo. Él es el único que nos da el gozo. Él es el único que nos da la felicidad. Llenémonos de Cristo. Que Cristo sea el que supla, hermanos, todas esas necesidades que tenemos nosotros. No la busquen en el mundo. El mundo lo que te ofrece es temporal. El mundo lo que te da es terrenal, hermanos. Y lo que te da Cristo es por la eternidad. Amén. Ese es el Cristo que nosotros predicamos. El Cristo que nosotros sirvemos. Que el mundo te va a dar placer por un momento. El otro día, platicando con una persona, me decía, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que el Chapo Guzmán necesitaba más dinero? ¿Más de lo que tenía? No, pero no era feliz. ¿Sabes por qué? Porque su felicidad no era el dinero. Su felicidad era tener el poder, tener el control. Por eso es que buscaba más y más y más. Tener el poder.
Pero Cristo, hermanos, es el que nos llena a nosotros de poder, es el que nos llena de gozo, es el que nos llena de amor, es el que nos llena, hermano, de lo que usted y yo necesitamos. Solamente Cristo lo puede suplir. Busquemos a Cristo, entreguemos nuestra vida a Cristo. Él es el único. No hay ningún otro medio, ni con varitas mágicas, ni por nada, hermanos. No hay ningún otro medio, solamente Cristo. Ahora que nosotros estamos en Cristo, hermanos, nuestra felicidad debe ser Él, el que nos llene de gozo, el que nos debemos de gozarnos nosotros en predicar su palabra, en que nosotros debemos de gozarnos, hermanos, en servirle, en que nosotros debemos de gozarnos, hermanos, en adorarle, en que nosotros debemos de gozarnos en agradarle y hacer verdaderos y ser verdaderamente testimonio de Cristo. Él es el que nos da la felicidad. Mira, hermano, si nosotros no tenemos felicidad, es porque no tenemos a Cristo. Así de sencillo. Si vivimos amargados, es porque no tenemos a Cristo. Mi gozo, mi felicidad es Cristo. Si nosotros tenemos a Cristo, hermanos, aún en las tribulaciones, aún en las enfermedades, aún en la aflicción, hermanos, vamos nosotros a adorar a Cristo. Vamos a adorar su santo nombre. Lo vamos a glorificar, porque Él sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, y por la eternidad, hermanos. Pablo dice claramente, no pierdan el texto, hermanos. No vamos a ir a ningún otro versículo, solamente voy a usar uno de Mateo, pero no pierdan el texto en el que estamos. Pablo dice claramente: vi una luz. En el versículo 13, hermanos, dice la palabra del Señor así. ¿Lo tenemos? Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, cuando me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Pablo relatando su testimonio por tercera vez. Pero a mí lo que me llama la atención, hermanos, es: vi una luz del cielo. Vi una luz del cielo, hermanos. Escúchenlo bien. Dios le da una iluminación divina a aquel que lo acepta. ¿Para qué? Para poder transformar a Pablo, hermanos. Vi una luz, le dio una iluminación divina para poder transformarlo a este siervo, que como nosotros necesitamos también esa luz divina para poder nosotros ser transformados. ¿Saben el problema de hoy en día de las iglesias, en general de la iglesia universal, hermanos? ¿Saben cuál es el problema hoy en día? ¿Por qué? ¿Por qué llegan y se van, llegan y se van, llegan y se van? Porque un día levantaron la mano y pensaron que fueron salvos. Se emocionaron. Ya voy a ir a la iglesia porque ya soy cristiano, y llevan una Biblia bajo el brazo. Es que yo ya soy cristiano. Se termina la emoción, dejan de orar, dejan de leer la palabra del Señor, dejan la Biblia abandonada, dejan de congregarse porque se emocionaron. Pero cuando hay una iluminación divina de parte de Dios, hermanos, esa persona es transformada. Esa persona es transformada en todos sus aspectos, y lo único que quiere y lo único que necesita es servirle al Dios verdadero de la Biblia. Cuando uno tiene una iluminación divina, hermanos, así como Pablo, siendo un perseguidor, siendo uno que mataba a la iglesia de Cristo, siendo uno de los peores, después fue uno de los mejores. ¿Por qué? Porque tuvo esa iluminación divina, porque vio verdaderamente la luz, porque Cristo es la luz. Amén. Cristo es la luz.
Nosotros, como hijos de Dios, nosotros, hermanos, si usted que nos está visitando por primera vez, usted necesita de esa luz, usted necesita de esa iluminación divina. ¿Para qué? Para que pueda ser transformado. Si está pasando por tribulación, por aflicción, el Señor va a estar contigo, porque es lo que dice la palabra del Señor. Si Dios está con nosotros, ¿quién está en contra de nosotros? Cuando tenemos esa iluminación divina, pase lo que pase, nosotros vamos a estar confiados y no temeremos, porque el Señor está con nosotros. El Señor está de nuestra parte. El Señor va delante de nosotros, y nosotros, como dice en primera de Pedro 2:21, nosotros vamos a seguir detrás de Él. Nosotros vamos a ir detrás de Él. Nosotros vamos a seguir sus pisadas. Cuando nosotros tenemos esa iluminación divina, hermanos, empiece inmediatamente a ser una persona diferente. ¿Por qué? Porque empieza a ser transformado. Y si no lo ha experimentado ese cambio, hermanos, yo se los he dicho en numerosas ocasiones. Hermano, yo recibí a Cristo 3 veces. La primera vez porque me obligaron, la segunda vez porque me emocioné, pero la tercera vez fue porque tuve una luz, porque vi esa luz y tuve esa iluminación divina. Desde ese día para acá, mi vida ha sido totalmente diferente. ¿Por qué? Porque mi vida ha sido transformado, porque Cristo la ha transformado. Y el deseo de mi corazón es servirle y agradarle solamente a aquel que me dio vida. ¿Cuándo? Cuando yo estaba muerto en vuestros delitos y pecados. Cuando yo vivía igual que mi familia, revolcándose en el mundo. Pero gloria y honra sea mi Señor, que tuvo compasión y que volteó y me iluminó y ha transformado este corazón. Gloria a Dios. Ese cambio, hermano, quiere decir, cuando uno no tiene un cambio, cuando a uno aún sigue deleitándose en el mundo, aún sigue viviendo en el mundo, hermanos, quiere decir que aún no ha recibido esa luz divina, como Pablo. Nosotros debemos de analizarnos y decir: ¿he recibido esa luz? ¿He recibido a Cristo? ¿O aún estoy en duda si soy o no soy lo que digo que soy? Pero Pablo dice también, hermanos, versículo 14. ¿Estamos? Pablo dice: oí una voz, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hermanos, Pablo primeramente mira la luz, una luz, una iluminación divina, tiene una iluminación divina, pero después, hermanos, escucha una voz porque hubo revelación. Y claramente miramos que le dice el Señor: ¿por qué me persigues? Hermanos, esto es bien importante. En numerosas ocasiones he dicho, y se lo voy a decir: es que Dios me dijo, es que Dios me ha hablado. En numerosas ocasiones yo se los he dicho, hermanos, es que Dios me dijo, es que Dios me ha hablado. No quiere decir, hermanos, que yo lo escuché así como Pablo, con una voz audible. Iban varios con Pablo caminando en el camino a Damasco a traer, a perseguir la iglesia. Iban varios. Pero el propósito que tenía Pablo era el propósito que tenía Dios era con Pablo, no era con los demás, ¿cierto? Estaban todos ahí. Pero Pablo escucha claramente. Dice: oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo, hermanos, escuchó esa voz audible. Yo no la he escuchado. Yo la he escuchado, hermanos, esa voz audible, cuando abro la palabra de Dios y la leo en voz alta. Escucho la voz de Dios. Es la única vez cuando yo escucho la voz de Dios, cuando yo leo la palabra de Dios en voz alta y escucho la voz de Dios. Pero también escucho la voz de Dios, hermanos, por un canto. También escucho la voz de Dios, hermanos, por medio de mi esposa. También escucho la voz de Dios por medio de mi hija. También escucho la voz de Dios, hermanos, a través de un testimonio. Pero también, hermanos,
nosotros debemos de poner manos a la obra, a la voz de nuestro Señor. Así cuando nos habla como le habló a Pablo, hermanos, Dios no está hablando a cada uno de nosotros o solamente a mí. Dios también le está hablando a usted, porque Dios sigue hablando a su pueblo. Dios sigue hablándole a su pueblo, así como lo hace conmigo, por medio de cantos, por medio de prédicas, por medio de circunstancias en las cuales nosotros estamos viviendo. No esperemos a que Cristo venga, hermanos, y te diga: yo soy el Cristo, arrepiéntete, porque estoy seguro que nuevamente usted y yo lo crucificaríamos, porque no le creeríamos. No le vamos a creer. Escuche su palabra, oiga su voz, oiga la voz de Dios y haga lo que el Señor le está diciendo. Pablo dice: oí una voz, y él mismo, Dios le estaba dando una revelación que él, hermanos, no creía, que él dudaba que fuera, pero el Señor le revela a Pablo y le dice: yo soy Pablo, a quien tú persigues. ¿Hasta cuándo nosotros, hermanos, como iglesia de Cristo, vamos a hacernos oídos sordos a la voz de Dios? ¿Y hasta cuándo nosotros escucharemos atentamente lo que nuestro Señor nos dice? Usted se preguntará: pero es que yo no soy perseguidor de la iglesia, pero no escuchamos la voz de Dios. ¿Por qué? Porque aún seguimos en nosotros en la rebeldía, porque aún nosotros seguimos en los deseos de la carne, porque aún nosotros seguimos complaciendo y satisfaciendo la carne. Por eso es que no escuchamos la voz de Dios, porque una persona que escucha la voz de Dios inmediatamente hace lo que el Señor le dice, hace lo que su padre le dice. Miren, hermanos, nosotros somos como los niños chiquitos. Rafa, ¿te llevaste Sisa? Bueno, voy a poner un niño chiquito. X niño. Somos nosotros como los niños chiquitos. No hagas eso, y más de adrede lo hace. No te subas a la mesa, y más de adrede se sube a la mesa. Que no hagas eso, y una y otra, y se cae el niño. Y ahí vamos nosotros como padres: ay, pobrecito Dios. Pero ¿cuántas veces te dije? ¿Cierto? No lo hicimos. ¿Cuánto te decía que no lo hicieras? Así está Dios, hermanos, con nosotros. Así está Dios con nosotros. Te he hablado de una forma, te he hablado de otra forma, te he hablado de otra forma. Te he hablado por enfermedades, te he hablado por tus hijos, te he hablado por el carro, te he hablado por el trabajo, te he hablado por la circunstancia en la que estás viviendo, te he hablado de muchas maneras, pero aquí sigo siendo fiel, aquí estoy para ti. Así como nosotros corremos, hermanos, el Señor también nos dice: ¿sabes qué? Sigo siendo el mismo Dios que tú necesitas. Aunque no me escuches, aunque no oigas mi voz, pero aquí estoy. Y el Señor nos dice una y otra vez: no vayas, no te metas, mira que es domingo, mira que es miércoles de congregarte, mira que esto. ¿Cómo que ahora va a predicar el hermano Pablo? No voy. Va el hermano Julio, no, ni sabe. No voy. Y así. ¿Por qué? Porque no queremos escuchar la voz de Dios. No queremos escuchar la voz de Dios. No queremos escuchar la voz de nuestro Padre. Hermanos, ¿cómo es que nosotros estamos viviendo? Somos nuevas criaturas. ¿Estamos escuchando la voz de Dios o aún nosotros estamos en rebeldía? Aún nosotros andamos en los placeres de este mundo. Aún nosotros andamos complaciendo este mundo, o vivimos como hijos de Dios. Estamos revolcándonos en el pecado, o estamos huyendo del pecado. ¿Qué es lo que Dios te dice y qué es lo que tú escuchas? O aún no quieres escuchar a Dios. El Señor nos habla de una forma y nosotras: ámense los unos a los otros. No, hombre, si vieras el hermano que más me cae. Ámense como yo los he amado. No, hombre, yo cómo voy a amar al hermano. Quítense de vosotros toda amargura, y vivimos amargados. Quítense de vosotros toda gritería, a todo el mundo le gritamos. Quítese de vosotros toda maldicencia, a todo el mundo criticamos y maldecimos. Quítese de vosotros todo enojo, con todo el mundo andamos enojados. ¿Por qué? Porque no escuchamos la voz de Dios. Y Pablo la escuchó y fue una nueva criatura.
Pablo dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Desde que Pablo escuchó esa voz, fue una persona automáticamente nueva, una persona transformada, una persona que escuchaba y obedecía a la voz de Dios. Pablo, hermanos, fue transformado. ¿Y nosotros hasta cuándo, iglesia de Cristo, vamos a escuchar la voz de Dios? Pero Pablo también, hermanos, tuvo una verdadera conversión. Una verdadera conversión. En el versículo 19 dice la palabra de Dios: y ese reloj que no para, hermano. Pero gloria a Dios, la carne todavía no está, entonces gloria a Dios, glorifique al Señor, hermano. Amén. Amén. Versículo 19 dice la palabra de Dios así: por lo cual, oh rey Agripa, no fui que... Rebelde. Hermano, dígale al que está en un lado: no fui que... Rebelde. Carol, díceselo a Charon, díceselo así. Y así vayas, hermano, hasta que lleguen a todos. No fui rebelde. No fui rebelde a la visión celestial. No desobedecí. Pablo, hermanos, tuvo una verdadera conversión porque no desobedeció. No fui rebelde. Y nosotros, hermanos, Pablo aquí tiene una verdadera conversión. Dice: yo no fui rebelde, obedecí a esa voz, a esa visión que él tuvo. Hermanos, nosotros necesitamos esa visión celestial para poder obedecer a Dios. ¿Qué es lo que hoy usted, hermano, necesita para obedecer a Dios? ¿Qué es lo que quiere para poder hacer lo que Dios le está mandando hacer? Él no te pide, hermanos, cosas extraordinarias. Él no te pide cosas que no puedas hacer. Él no te está pidiendo que levantes a un muerto. Él no te está pidiendo que vayas al otro lado del mundo. Él no te está pidiendo que vayas y que levantes y que cures en los hospitales. Él no te está pidiendo esos milagros ni esa charlatanería que hoy el mundo, que hoy la iglesia piensa que eso es. No, hermano. El Señor te dice: ve. Dice Pablo: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. El Señor te está pidiendo, hermano, que vivas lo que hay en ti. Que Cristo vive en ti. Lo que Cristo te está pidiendo, que vivas verdaderamente como Cristo. Que sigas las pisadas de Cristo. Él no te está pidiendo cosas extraordinarias a las cuales no podrás hacer. Él solamente está pidiendo que podamos ser nosotros el testimonio y que lo vivamos para la gloria de nuestro Señor. Que nosotros tengamos un testimonio claro, un testimonio de que vive Cristo en nosotros, que nosotros podamos hacer y reflejar que Cristo está en nosotros. Si Cristo vive en ti, entonces ¿por qué no empezamos a reflejar a Cristo y vivir como Cristo quiere que vivamos? Pablo, hermanos, no desobedeció. Por eso es que tuvo una verdadera conversión. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí han tenido una verdadera conversión o no han tenido una verdadera conversión. Si usted ha tenido una verdadera conversión, hermanos, escuche la voz de Dios y vaya. Y no sea rebelde. No fui rebelde a la visión celestial, oh rey Agripa. Hermanos, no seamos rebeldes a lo que el Señor nos está mandando. El Señor nos está mandando, hermanos, como a Pablo, a una misión a las cuales dice: yo te envío. Versículo 17. Ya voy a ir terminando, hermanos. ¿Lo tenemos? Versículo 17. ¿Cuál misión tenía Pablo? Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío. El Señor manda a Pablo, lo libra del pueblo en el cual estaba acostumbrado a vivir, porque él estaba acostumbrado, hermanos, a perseguir a la iglesia. Él tenía autoridad de los grandes para perseguir a la iglesia. Y le dice al Señor: ¿sabes qué, Pablo? Te voy a sacar de tu pueblo.
a lo que tú, Pablo, estás acostumbrado a matar, a lo que tú, Pablo, estás acostumbrado a seguir, a que vayas a esos lugares. Estabas acostumbrado a ir a esos lugares para matar y llevar a los presos. Pero ¿sabes qué, Pablo? Ahora te voy a mandar a ti, a los gentiles. ¿A qué? A que les prediques de tu testimonio, a que prediques lo que has mirado, a que prediques a lo que yo he hecho contigo. Y Pablo, hermano, se convierte en un hacedor de Cristo, en un representante de Cristo. En vez de ser perseguidor de Cristo, se convierte en un perseguido de Cristo. ¿Hasta cuándo nosotros nos convertiremos primeramente a Cristo? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a ir nosotros a ser esos representantes? ¿Hasta cuándo nosotros lo reflejaremos? ¿Hasta cuándo haremos lo que Él nos está mandando a hacer? No solo, hermanos, escúchelo bien, no solo es congregarnos, sino reflejarlo, sino ser hacedores, sino ser sus embajadores, ser testimonios de Cristo. Y solamente necesitamos obedecer y reflejar lo que somos. No tratemos, hermanos, de aparentar lo que no somos. Hoy en día el mundo está perdido aparentando lo que no son. Aquí la iglesia de Cristo, hermanos, todos aquí en la iglesia, todos somos cristianos. Pero allá donde nadie nos conoce, donde nadie sabe que vamos a una iglesia, donde nadie sabe que nos congregamos, ¿qué persona eres tú? ¿Qué persona soy yo? Allá cuando andas, el otro día, hermano, me dice un hermano, bueno, voy a poner medio hermano, bueno, pariente. Me dijo, ¿y por qué les digo pariente? Porque una persona que es verdaderamente hijo de Dios, me dice, pastor, es que yo tengo que ir a los bailes. Oh, sí, hermano, sí. Dije, ¿serás el músico? No sé a qué vaya a decir. No, dices que yo tengo que ir a buscar una novia en el baile. Dije, hermano, usted no ha aprendido a confiar en Dios. Usted no ha tenido una conversión a Dios y no tiene una convicción a Dios. Porque una persona que ha tenido una verdadera conversión, su misión es hacer lo que Cristo quiere que hagamos. Y por añadidura dice la palabra del Señor, Mateo 6:33, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. El Señor conoce la petición de tu corazón. Si tu vida se la entregas a Cristo para reflejar y ser hacedor de lo que Cristo te manda, Él mismo te va a mandar a donde tú vayas, a la mujer que tiene preparada para ti. Pero si no, vas a andar en el mundo y vas a agarrar una, dos, tres, y ninguna va a ser, porque no es la que Cristo tiene para ti. Seamos nosotros verdaderamente cumpliendo la misión a la cual yo te envío, librando de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío. La palabra del Señor en Mateo, hermanos, 10:16 es el versículo que les decía que iba a usar. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. A muchos no nos gusta esto. Yo los envío como ovejas en medio del lobo. Pastor, ahí mejor no vamos. Hermanos, la palabra de Dios es y debemos nosotros de obedecerla si somos de Dios. Si no somos de Dios, vamos a seguir en el mundo, satisfaciendo al mundo. Pero Pablo, hermanos, perseveró, permaneció hasta el día de hoy. Versículo 22, con este termino. Versículo 22, dice la palabra del Señor así: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Hermanos, ¿estamos perseverando o no estamos perseverando? ¿Estamos perseverando o nosotros ponemos excusas que no podemos hacerlo? ¿Cuántas veces, hermanos? Se lo voy a decir así. No lo tenía, pero ¿cuántas veces? No una vez,
no 2 veces, no 3 veces, que me han querido a mí sacar de esta iglesia. Por una difamación, por otra difamación, por esto, por esto y por otro. Me han querido sacar de esta iglesia. Pero dice la palabra del Señor así: el que empezó la obra, la perfeccionará hasta el día de su redención. Yo no soy nadie, hermanos, ni estoy aquí por nadie. Yo solamente estoy por Cristo, para agradar y servirle a aquel que me llamó, a aquel que me rescató. ¿Cuándo? Cuando yo estaba muerto en vuestros delitos y pecados. Amén. Amén. Señor Dios mío, Padre Celestial, gracias.